Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bien, hoy vamos a intentar hacer una especie de reflexión o reinterpretación de algunas de las cosas que hemos estado comentando en los últimos vídeos. En los últimos vídeos hemos planteado una nueva forma de ver las cosas, el mundo, el universo, un nuevo paradigma. ¿Qué pasaría si, hemos planteado anteriormente, el espacio no fuese como nos han dicho que es, si todo formara parte de una especie de obra de teatro para ocultarnos verdaderamente no solamente dónde estamos, sino en nuestro propio origen mismo? Os mostré también recientemente la importancia que tiene todo el tema de los Anunnaki, la importancia que tiene el hecho de que miles de años atrás, en textos incluso védicos y en infinidad de textos orientales también en Centroamérica, se hable siempre de lo mismo, de que la Tierra no es como nos han dicho que es y de que probablemente sea muchísimo más grande, razón por la cual nos lo ocultarían, por un tema de que lógicamente aquí han intervenido otras inteligencias con una capacidad de macroingeniería para terraformar, para crear una estructura artificial como laboratorio viviente. Ahora bien, imaginaos por un momento, bajo esta óptica, que nosotros no estamos asegurando nada, pero sí que vemos que los tiros van por ahí, ya que las matemáticas y los números no fallan nunca. Vemos que hay muchas cosas que no cuadran, con lo cual es importante que tengamos en cuenta también esta otra visión de que estemos en una especie de, vamos a decir, un plano infinito, que no sabemos lógicamente si es finito o infinito, pero vamos a llamarlo en principio un plano infinito subdividido a través de anillos concéntricos. Cada uno de estos anillos concéntricos hay una frontera que los separa, que es como una especie de muro de hielo. Imaginaos que el Sol y la Luna son los que verdaderamente se mueven alrededor de estos mundos. Cada uno de estos anillos concéntricos es un mundo diferente. Aquí vendría la diferencia entre lo que es extra y terrestre. Lo extraterrestre estaría fuera de las fronteras de este mundo que conocemos. Lógicamente, esto no descarta para nada que puedan venir también de las estrellas, que tampoco sabemos exactamente qué función cumplen, si es energía, si es vibración, como muchos, por supuesto, incluso científicos ya están insinuando que muchas de las cosas que vemos en el cielo podrían ser simplemente energía, entidades vivas, luminosas, y que a lo mejor pues son formas de vida o formas de conciencia que nosotros aún no podemos llegar a comprender. Y bajo el prisma de este nuevo paradigma, yo voy a insistir en la importancia que tiene la astrología. Bajo esta nueva visión, la astrología tiene un significado muchísimo más trascendente e importante. Porque si se supone que llegamos a vivir en una estructura estacionaria, es decir, que no hay una rotación, no hay un movimiento, es estacionario, el efecto de los astros, de las estrellas, sean lo que sean, es mucho mayor. Con lo cual, la astrología tendría un grado de influencia muchísimo más grande. Os lo dije en el vídeo anterior, yo estuve casi 30 años dedicándome a las cartas astrales, a la astrología, y os puedo dar fe de que es impresionante cómo no solamente influye, sino que en algunos casos, no en todos, hay un libre albedrío, por supuesto, pero influye de una forma casi determinante en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en el devenir de los acontecimientos que vamos afrontando día a día. Con lo cual, claro, la astrología queda mucho más remarcada bajo este paradigma que os he estado contando. Fijaos que también hay un tema que hoy quería hacer especial hincapié. El tema de los extraterrestres, el tema de las abducciones. Un tema del que llevamos más de 20 años sin noticias verdaderamente trascendentes, porque llegan a presentarse en titulares de los grandes medios. Se ha como olvidado el tema y es muy preocupante que no se hable de esta cuestión cuando hay miles, repito, miles de personas en todo el mundo que están sufriendo en sus carnes estas experiencias. Yo recibo muchísimas cartas, muchísimas misivas de personas de todos los lares que me cuentan precisamente situaciones
alucinantes de estas entidades, cómo realmente se desplazan desde planos sutiles que no conocemos, atraviesan puertas, atraviesan muros, atraviesan paredes. No hay nada que los detenga, simplemente aparecen, sobre todo en lo que es el periodo de descanso nocturno por la noche. Estas personas están durmiendo y estos seres ya están ahí. Hacen experimentos con ellos. En muchas de estas ocasiones estos seres tienen la capacidad de, vamos a decir, teletransportarlos. Ha habido casos en que las personas han relatado cómo han hecho una especie de levitación, han cruzado las puertas, las paredes, las ventanas, se han desmaterializado como si formaran parte de otro plano con otra vibración diferente, otra frecuencia distinta, y esta realidad que conocemos física dejará de tener esa densidad. Es muy curioso porque son llevados, efectivamente, siempre aparece el mismo cuadro, siempre aparece el mismo relato. Cuando conoces un caso de abducción, casi puedes decir que el resto de casos se parecen muchísimo. Si conoces bien un caso, ya tienes el patrón, vamos a decir, como un guión, es como un guión de una película, siempre tiene una serie de patrones que se repiten una y otra vez, ¿no? Y estas personas son llevadas a lo que parece siempre una estancia luminosa, en donde no podemos decir que haya un punto de origen de la luz, sino que la luz sale de todas partes. Estas personas son tumbadas en una especie de camilla, o lo más parecido a una camilla. Generalmente la describen como fría, metálica, y ahí se les introducen diversos objetos para tomar muestras de diferentes fluidos. Hay mucha incidencia de casos poco dolorosos de personas que les han extraído a través de una especie de aguja en la espalda, la médula espinal, les han extraído líquido cefalorraquídeo de la espalda. Por las fosas nasales también suelen introducir muchos objetos, implantación de objetos en el cerebro a través de las fosas nasales, o a través incluso del globo ocular, acceder a través de los ojos para adentro. Cosas alucinantes, y que vemos cómo se les extrae sangre, esperma, todo tipo de fluidos. Y estas personas, estos abducidos, siempre cuentan el especial interés que sienten estas entidades, que hay, ya sabéis, de muchos tipos, pero siempre los servidores conscientes o inconscientes de estas entidades son los grises, esta especie de robots biológicos, ¿no? Pero fijaos que todos los testigos, dice, estaban muy interesados en el aparato reproductor, los órganos reproductores, tanto en hombres como en mujeres. Y ahí vemos una gran cantidad de casos de mujeres embarazadas que no habían tenido relaciones y de repente aparece el embarazo. Que generalmente, pues casi un 80% de los casos, esas mujeres sufren una especie de aborto a los 3 meses de gestación, pero el feto desaparece. Dice, no, bueno, ha sido un aborto espontáneo. Pero resulta que la mujer despierta sin saber lo que ha pasado y sin saber dónde está el feto. Ha desaparecido. Por supuesto, los expertos dicen, expertos me refiero a el doctor ya desaparecido John Mack, psiquiatra de la Universidad de Harvard, muy prestigioso, que tuvo también un final muy triste y muy extraño. O las conclusiones a las que llegó también David Jacobs, profesor David Jacobs, o Bud Hopkins. O incluso el mismo Antonio Rivera, aquí en España, gran maestro, amigo personal. Todos decían lo mismo, están haciendo híbridos. Y bueno, sintetizando, resumiendo, ¿quiénes son estos seres realmente y por qué están tan interesados en extraer de nosotros algo para conformar una nueva especie? Es como si, en resumen, detrás de este interés tan grande en nuestra genética, en nuestra capacidad reproductiva, hubiese el deseo de ser nosotros. Ellos quieren ser como nosotros. Os voy a recordar un caso que nos hablaba Bud Hopkins en los años 80. Nos hablaba ya de un caso de un niño de 6 o 7 años, lo llevaba un gris mucho más alto que el resto a una especie de parque infantil, un parque de juegos. Y el gris le decía al niño,
debes de motivar a estos niños que son híbridos, o sea, eran mucho más de porcentaje de los grises que no humanos, pero eran niños más o menos de su edad, 6-7 años. Y le decía el gris al niño, tienes que incitarle a jugar como jugáis los niños de la Tierra. Tienen que aprender a ser como vosotros. Entonces los niños le daban codazos, le daban empujones, no querían jugar con el columpio, ni jugar a pelota, ni nada. Claro, el niño volvía otra vez con el gris y decía, es que no me dejan jugar, es que son antipáticos, son fríos, son ariscos. Y el gris le decía, tú insiste, tienen que actuar como los niños de la Tierra. O sea que imaginaos que realmente hay un programa de adaptación en donde se está experimentando con estos seres a niveles increíbles. Están hibridando personas que son mitad alienígenas, mitad humanos. Claro, todo indica que el tema de las abducciones, del que ya apenas se habla, y yo creo que soy de los pocos aquí en RIME 35, que sabiendo que no interesa a casi nadie, porque no hay interés social en esta cuestión, y yo me resisto a que esto desaparezca y se olvide. Y sigo aquí hablando de esta cuestión porque creo que es muy importante y muy trascendente de que no la perdamos de vista. Hay un programa que poco a poco avanza, hace muchos años que se está realizando esta hibridación a nivel global. Y todo esto, tarde o temprano, vamos a tener que lidiar con esta cuestión y quizás cuando sea demasiado tarde la tengamos aquí. No sabemos aún cómo va a terminar todo esto, pero parece como si hubiese una inteligencia que quisiera progresivamente ir sustituyendo a la raza humana a través de estas extrañas especies exógenas y que, repito, no sabemos de dónde vienen, pero a lo mejor, solo a lo mejor, están al otro lado de esos anillos separados por esos muros de hielo. ¿Por qué no? Es una posibilidad que no podemos desdeñar. Se nos ha, durante muchos años, inculcado la idea de que los extraterrestres, estas entidades, vienen del espacio o vienen de otros planetas, cosa que yo no descarto, que lo que pueda haber arriba lo desconozco, pero también puede ser que esa definición extraterrestre sea de fuera de esta parcela, de esta especie de anillo terraformado que está aquí a nuestro lado. Es un poco lo que os dije el otro día. Bajo este paradigma, todo parece tener mucho más sentido a nivel de vibración, de diferentes frecuencias de vibración. La astrología queda mucho más significativa, más bien parada, quiero decir. Y el tema extraterrestre también es importante, que no lo olvidemos. A lo mejor están aquí al lado mismo, a lo mejor son universos paralelos que simplemente con un clic que ellos conocen cómo abrir o cerrar estas puertas de entrada y salida, ellos saben hacerlo. Nosotros solamente contemplamos un pequeño porcentaje de la luz visible de la realidad que nos envuelve. La moraleja de este vídeo de hoy es que quizás los seres humanos no estamos en una motita de polvo perdida en un espacio infinito, sino que estamos en un mundo, en un reino mucho más importante de lo que nos han contado. Y tenemos los seres humanos una responsabilidad y un protagonismo en el universo mucho más grande de lo que nos han dicho. Y si tanto nos visitan y si hay tantas entidades que están interesadas en nosotros, será por algo. Probablemente porque tenemos algo en nuestro interior que ellos no tienen y por eso vienen a buscarlo. El vídeo de hoy, la moraleja de todo esto es que nos demos más importancia y más significancia. Somos importantes, todos nosotros. Algo buscan todas estas entidades cuando llevamos tantos y tantos años desde la más remota antigüedad que recibimos la visita de diferentes inteligencias que nos controlan, que nos dominan, que siempre están de alguna forma robándonos la energía. ¿Todo esto para qué? Pensad un poco, amigos, pensad un poco. Quizás es una prueba que debemos de pasar, como una forma de forzar nuestros recursos internos, nuestro potencial interno, para que no nos quedemos estancados. Siempre tiene que haber una contraparte, una polaridad, luz y oscuridad, noche y día. Si queremos avanzar hacia la luz, debemos hacerlo desde las sombras. Estamos en las sombras y podemos conseguir proyectarnos hacia la luz. Por supuesto que sí. Amigos, espero que os haya gustado.
esta explicación de hoy porque más que nada ha sido como intentar refrescaros un poco la memoria de la gran importancia que tienen las abducciones, amigos. Y si os interesa el tema, que lo dudo, porque a casi nadie le interesan ya las abducciones, voy a, en próximos vídeos, contaros algunos casos recientes que son verdaderamente importantes y dramáticos. Cosas que están pasando hoy, aquí, en nuestro mundo. Un abrazo para todos, amigos. Nos vemos. Chao.